Los gemelos dormían en la pequeña cuna prestada del vecino, ajenos al mundo que se desmoronaba a su alrededor. Sus mejillas rosadas, sus labios entreabiertos, las manitas cerradas en puños diminutos. Todo en ellos parecía gritar inocencia, mientras el mundo real le susurraba a Elena, ya no hay nadie más. ¿Y ahora qué hago?, murmuró, arrodillada junto a la cuna, con la voz quebrada por una noche entera de lágrimas calladas. No hubo respuesta. Solo el silencio de una casa que ya no olía a mamá. Ya no había manos cálidas que prepararan la papilla, ni risas que llenaran el pasillo al atardecer. Solo ella. Y dos almas que dependían de cada latido de su corazón. La puerta sonó con suavidad. Era la trabajadora social, con una sonrisa forzada y una carpeta llena de formularios. Elena, cariño, sabes que es imposible. No tienes ingresos, no tienes tutor legal. Los niños necesitan estabilidad. Una familia. Separada, quizás. Pero segura. No. El grito salió antes de que pudiera contenerlo. Ellos no se separan. Nunca. La mujer suspiró, con ojos que habían visto 1000 historias como esa. Entiendo tu dolor. Pero la ley es clara. Si en 3 días no presentas un plan viable, empezaremos el proceso de custodia alternativa. Elena no respondió. Solo asintió, con los puños apretados y una determinación que aún no sabía de dónde nacía. Cerró la puerta. Miró a los gemelos. Y supo que el mundo había cambiado para siempre. Esa noche, mientras doblaba las pocas mudas que les quedaban, susurró al oído de Lucía, que se removía inquieta, vamos a irnos, mi amor. A un lugar donde nadie nos diga que no podemos estar juntos. Mateo, como si la hubiera escuchado desde su sueño, abrió los ojos un instante y sonrió. Ese gesto bastó. Bastó para que Elena encontrara fuerzas donde ya no creía tener ninguna. A la mañana siguiente, con una mochila llena de pañales, leche en polvo y el retrato de sus padres envuelto en un pañuelo, salió de la ciudad. Caminó durante horas, evitando carreteras grandes, escondiéndose cuando veía coches acercarse. Los gemelos iban en una improvisada hamaca de tela atada a su espalda, dormidos la mayor parte del tiempo, agotados, confiados. Y entonces, al tercer día, lo vio, un camino de tierra que se perdía entre colinas secas y cardos silvestres. Al final, medio escondida por yedra y años de abandono, una casa de campo de techos caídos y ventanas cegadas por tablas. Parecía muerta. Pero a Elena le habló. Le dijo, aquí puedes respirar. Este es nuestro refugio, dijo en voz baja, arrodillándose frente a los niños, que la miraban con ojos grandes, cansados, pero curiosos. Lucía tocó su mejilla con la manita sucia y murmuró, casa. Elena contuvo el llanto. Porque sí. Era una casa. No era perfecta. No olía a galletas recién horneadas ni tenía calefacción. Pero era suya. Y mientras tuviera a sus hermanos a su lado, sería suficiente. El sol se puso detrás de las colinas, pintando el cielo de naranja y violeta. Elena se levantó con cuidado, como si el suelo pudiera deshacerse bajo sus pies y hacía ruido. Fuera, el campo se despertaba en silencio, pájaros lejanos, el crujido de ramas secas, el susurro del viento entre las malas hierbas. Nada se movía. Nadie parecía saber que estaban allí. Y eso era su mayor esperanza, y su mayor miedo. Tengo que organizarnos, dijo en voz baja, más para sí misma que para los niños, que aún dormían. Revisó la mochila. Quedaban 3 pañales, 2 biberones con leche en polvo, un paquete de galletas saladas y una botella de agua a medio terminar. No era suficiente. Ni para un día entero. ¿Y ahora?, susurró, apretando los labios hasta hacerlos palidecer. Mateo abrió los ojos primero, como siempre. La miró con esa expresión intensa que tenía, como si ya entendiera más de lo que podía decir. Lucía lo imitó al instante, frotándose los ojos con sus puños diminutos. Hambre, dijo Lucía, señalando su pancita con un dedo tembloroso. Elena sonrió, aunque el corazón le temblaba. Ya sé, mi vida. Mamá, yo les preparo algo ahora.
mientras mezclaba el agua y el polvo con manos inseguras, miró por la ventana rota. Más allá del terreno descuidado, el horizonte se perdía en una bruma tenue. No había vecinos a la vista. Solo árboles retorcidos y campos secos. ¿Había alguien allí que pudiera ayudarla? ¿O era solo otra ilusión? De pronto, un ruido. No era el viento. Era el crujido de una rama seca bajo una bota. Alguien se acercaba. Elena contuvo la respiración. Agarró a los gemelos y los arrastró suavemente hacia el rincón más oscuro de la habitación, detrás de una vieja cómoda volcada. Les tapó la boca con suavidad, susurrando, «SHHH, quietos, mis amores». Solo un ratito. Escuchó pasos. Lentos. Medidos. Se detuvieron frente a la puerta. El corazón le latía tan fuerte que temió que los gemelos lo sintieran contra sus pechos. La puerta chirrió. «¿Hola?», dijo una voz ronca, anciana, pero no amenazante. «¿Hay alguien ahí?». Elena no respondió. Pero Lucía, con los ojos muy abiertos, soltó un pequeño gemido de miedo. El hombre se detuvo. Silencio. Luego, con una calma que la dejó aún más confundida, dijo, «No tienes por qué esconderte, niña. No soy de la ciudad. Y no vengo a llevarte nada». Elena tardó 3 latidos en decidirse. Al cuarto, se levantó, con Mateo en brazos y Lucía agarrada a su pierna. El hombre era alto, encorvado por los años, con un sombrero de paja y barba blanca desgreñada. Sus ojos, sin embargo, no tenían frialdad. Tenían reconocimiento. «¿Quién eres?», preguntó Elena, con la voz más firme que pudo, aunque temblaba. «Don Raimundo. Vivo al otro lado del arroyo. A media hora caminando». Hizo una pausa, miró a los niños y luego a ella. «¿Tu abuela, se llamaba Isabel?». Elena parpadeó, sorprendida. «Sí». «¿Cómo sabes?». El viejo sonrió con tristeza. «Porque esta casa era suya. Antes de que todo se fuera al diablo. Y porque, hace semanas, antes de morir, me dijo, si alguna vez una muchacha joven llega con 2 pequeños, dale esto». Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre amarillento, atado con una cinta roja descolorida. Elena lo tomó con manos temblorosas. No lo abrió aún. Solo lo sostuvo como si fuera sagrado. «¿Por qué no viniste antes?». Don Raimundo se encogió de hombros. «Esperaba que viniera sola. No quería asustarte. Y, no estaba seguro de que fueras tú. Hasta que vi a los niños. Tienen sus ojos. Los de tu abuela». Elena sintió que las rodillas le fallaban. Se sentó sobre los talones, abrazando a los gemelos con fuerza. Las lágrimas brotaron sin permiso, cálidas y largamente contenidas. «No sé qué hacer», confesó, entre sollozos. «No tengo nada. Solo, ellos». «Tienes más de lo que crees», dijo el viejo, con una voz que parecía hecha de tierra y raíces. «Tienes a Isabel contigo, aunque ya no esté. Y tienes este lugar. Es tuyo. Siempre lo fue». Se acercó y dejó un saco pequeño junto a la puerta. «Pan de ayer. Queso de cabra. Un poco de miel silvestre. Y esto». Sacó una botella de agua y, con cuidado, una pequeña lámpara de queroseno. «Por las noches», añadió. «La oscuridad puede ser larga aquí». Elena lo miró, incrédula. «¿Por qué me ayudas?». Don Raimundo la observó un largo momento, como midiendo su dolor. «Porque una vez, tu abuela me salvó a mí. Y porque el mundo ya es lo bastante cruel sin que los inocentes paguen por ello». Se dio la vuelta, pero antes de irse, se detuvo en el umbral. «No te escondas tanto, niña. A veces, quien viene no es enemigo. A veces, es solo alguien que también perdió». Y se fue, dejando tras de sí un silencio diferente. Uno que ya no era vacío, sino cargado de preguntas, de esperanza, de algo que Elena no había sentido desde hacía semanas, confianza.
Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, había una carta escrita a mano, con la caligrafía firme y elegante de su abuela. Mi querida Elena, si lees esto, es porque tuviste el valor de huir, y también el de regresar a donde todo comenzó. Aquí no hay riquezas, pero sí hay refugio. Busca bajo la higuera. Todo lo que necesitas ya está sembrado. Elena alzó la vista. Más allá de la casa, en el extremo del campo, una higuera solitaria se alzaba contra el cielo, con ramas gruesas y hojas brillantes. ¿Qué hay allí?, preguntó Lucía, señalando con curiosidad. No lo sé, mi vida, respondió Elena, con una mezcla de miedo y emoción recorriéndole la esapagaba. Entre medias, todo era movimiento: calentar agua en una olla oxidada, lavar pañales con jabón hecho a mano que don Raimundo le había dejado, consolar a Lucía cuando las pesadillas la sacudían, distraer a Mateo cuando su curiosidad lo llevaba demasiado lejos del refugio. Cada gesto era una batalla. Cada decisión, una apuesta. La casa, poco a poco, cobraba vida. Con ramas secas y sábanas viejas, improvisó una cuna más segura. Con piedras y tierra apisonada, creó un fogón al aire libre. Pero el verdadero peso no estaba en las manos, sino en el alma. La soledad era un fantasma que rondaba incluso en pleno día. A veces, mientras miraba a los gemelos dormir, se preguntaba si había hecho bien. Si no los estaba condenando a una infancia de carencias, de secretos, de miedo. ¿Mamá?, preguntó Lucía una tarde, mientras jugaba con una piedra lisa que había encontrado junto al pozo seco. Elena, que raspaba raíces comestibles con un cuchillo mellado, levantó la vista. Sí, vida. ¿Por qué no hay más gente aquí? Elena tragó saliva. La pregunta era simple, pero le atravesó el pecho como un cuchillo afilado. Porque, este lugar es especial. Solo para nosotros tres. Es nuestro secreto. Mateo, que escuchaba desde el suelo con un palo en la mano, la miró con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las palabras. ¿Secretos están tristes?, preguntó. Elena dejó el cuchillo. Se acercó, se arrodilló entre ellos y los abrazó con fuerza. No, mi amor. Algunos secretos son regalos. Como cuando guardas una sorpresa para alguien que quieres mucho. Este sitio fue un regalo de la abuela Isabel. Y nosotros lo cuidamos. Los niños asintieron, aunque no entendían del todo. Pero confiaban. Y eso era lo único que sostenía a Elena, esa fe ciega en sus ojos. Esa noche, mientras los acostaba en la manta que ahora olía ligeramente a hierba y humo, Lucía se aferró a su camisa. No te vayas. No me iré, susurró Elena, acariciándole el cabello. Jamás. Pero cuando los gemelos se durmieron, salió al porche hecho de tablones podridos y miró al cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad que en la ciudad jamás había visto. Y aún así, se sentía más sola que nunca. ¿Qué hago, abuela?, murmuró al viento. Los amo más que a mi vida, pero tengo miedo de no ser suficiente. El silencio fue su única respuesta. Pero entonces, como si el universo hubiera escuchado, el viento movió las hojas de la higuera. Ese árbol que su abuela había señalado en la carta. Busca bajo la higuera. Todo lo que necesitas ya está sembrado. A la mañana siguiente, decidió actuar. Hoy vamos a explorar, anunció con una sonrisa que intentó que sonara más segura de lo que se sentía. Los gemelos la siguieron con entusiasmo, como si supieran que algo grande los esperaba. Al llegar al árbol, Elena se detuvo. La higuera era antigua, con raíces que se enroscaban en la tierra como serpientes dormidas. En el centro, una de esas raíces formaba un hueco oscuro. ¿Qué hay ahí?, preguntó Mateo, arrodillándose. No lo sé, dijo Elena, con el corazón acelerado. Pero vamos a averiguarlo. Con las manos temblorosas, empezó a apartar la tierra suelta. Los niños la imitaron, riendo al sentir la tierra entre los dedos. Cavaron con paciencia, con esa mezcla de inocencia y determinación que solo los pequeños poseen. De pronto, el cuchillo de madera de Mateo golpeó algo sólido. ¡Mamá! Elena apartó más tierra. Y allí estaba,
una losa de piedra plana, apenas cubierta por unas pulgadas de tierra, con el mismo símbolo que había visto en la carta de su abuela, una espiral con 3 puntas. La abuela, susurró. Con ayuda de una rama fuerte, logró levantar la losa. Debajo, una pequeña escalera de piedra descendía a la oscuridad. «Bajemos», exclamó Lucía, emocionada. «No tan rápido», dijo Elena, aunque su propio pulso latía con urgencia. «Primero, necesito luz». Corrió a la casa y regresó con la lámpara de queroseno. Los niños la miraban con ojos brillantes, llenos de expectativa. «Vamos», dijo, tomando una mano de cada uno. «Pero no suelten mi mano». «¿De acuerdo?» Descendieron con cuidado. El aire era fresco, con olor a tierra húmeda y madera vieja. Al final de los escalones, una pequeña cámara abovedada los esperaba. No era grande, apenas lo suficiente para acostarse 3 personas. Pero estaba seca. Protegida. Y en el centro, un baúl de madera oscura, con bisagras de hierro forjado. Elena lo abrió con manos que apenas podían contener la emoción. Dentro, no había oro. No había joyas. Había mantas gruesas, conservadas en cera de abeja. Había frascos de semillas, etiquetados con nombres antiguos. Había un libro de remedios caseros, otro de cuentos, y un sobre más. Lo abrió. Esta vez, la carta era más corta. Si has llegado hasta aquí, es porque el miedo no te ha vencido. Bienvenida a casa, Elena. Todo lo que necesitas, ya lo llevas dentro. Pero si alguna vez lo olvidas, este refugio te lo recordará. Elena se desplomó de rodillas. Las lágrimas cayeron libres, silenciosas, mientras abrazaba a los gemelos con fuerza. ¿Estamos en casa?, preguntó Lucía, acariciando una de las mantas. Sí, respondió Elena, con la voz rota por la emoción. Estamos en casa. De verdad. Y por primera vez desde que todo comenzó, se sintió en paz. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no estaba sola. Tenía a su cero, algo había cambiado en ellos. Algo que no se veía, pero se sentía. Cada mañana, sin falta, Mateo y Lucía corrían al mismo lugar, justo al borde del claro, donde la tierra se elevaba ligeramente antes de descender hacia el arroyo seco. Allí, ambos se detenían. Se arrodillaban. Y señalaban. Ahí, decía Mateo, con el dedo firme, como si apuntara a una puerta invisible. Sí, ahí, repetía Lucía, con los ojos entrecerrados, como si escuchara algo que solo ellos podían oír. Al principio, Elena pensó que era curiosidad infantil. Juego. Fantasía. Pero persistía. Día tras día. La misma dirección. El mismo gesto. La misma intensidad en sus rostros, como si supieran que allí había algo que ella aún no alcanzaba a ver. ¿Qué hay ahí, mi vida?, le preguntó una tarde a Lucía, arrodillándose junto a ella. La niña no respondió con palabras. Solo apoyó su manita sobre la tierra y cerró los ojos. Calentito, murmuró. Elena frunció el ceño. Tocó el suelo. Nada. Solo tierra seca, como en el resto del campo. Pero cuando Mateo hizo lo mismo, repitió, calentito. Como cuando abuela nos abraza. El corazón de Elena dio un vuelco. No había hablado con ellos de la abuela Isabel más allá de contarles que era buena, que los había cuidado desde lejos. Nunca les había dicho que su abrazo era calentito. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, con la voz apenas un hilo. Mateo la miró, serio, como si la respuesta fuera obvia. Porque ella está ahí. Esa noche, no pudo dormir. Las palabras de los niños la perseguían. Ella está ahí. No, algo. No, un tesoro. Ella. ¿Era posible? La presencia de su abuela, no en espíritu, sino en algo tangible. ¿Enterrado? Al amanecer, tomó la pala que don Raimundo le había dejado y se dirigió al lugar que los gemelos señalaban. Cavó con cuidado, sin saber qué esperaba encontrar. No había losa,
ni símbolo, ni raíces marcadas. Solo tierra. Pero cuanto más cavaba, más el aire a su alrededor parecía espesarse, como si el tiempo se ralentizara. De pronto, la pala golpeó algo blando. No madera. No piedra. Algo envuelto en tela gruesa, bien atado con cuerda de cáñamo. Con las manos temblorosas, lo desenterró. Era un paquete del tamaño de un libro grande. Lo abrió con cuidado. Dentro, había un vestido de algodón blanco, ligeramente amarillento por los años, pero intacto. Y sobre él, una carta más. Elena, si mis bisnietos sienten mi presencia, es porque les dejé parte de mí en este lugar. No soy yo quien está enterrada, es mi promesa. La de que, mientras haya alguien dispuesto a amar con todo lo que tiene, nunca estarán solos. Este vestido lo usé el día que decidí quedarme aquí, lejos del ruido del mundo, para proteger a los míos. Ahora es tuyo. Y si algún día decides ponértelo, sabrás que no estás huyendo. Estás regresando. Elena se llevó el vestido al rostro. Olía a lavanda y a sol antiguo. Y, por un instante, juró sentir un abrazo alrededor de sus hombros. ¿Mamá? La voz de Lucía la sacó del trance. Los gemelos estaban allí, de pie, observándola en silencio. ¿Es de la abuela?, preguntó Mateo. Elena asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí. Y, dice que es para mí. Póntelo, dijo Lucía, con una convicción que no admitía réplica. Esa misma tarde, mientras el sol doraba los campos, Elena se puso el vestido. Le quedaba como si hubiera sido cosido para ella. Los gemelos la miraron con asombro. Pareces feliz, dijo Lucía. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía una fugitiva. Se sentía heredera. Guardiana. Madre. Hija. Hermana. Todo al mismo tiempo. Y mientras los tres caminaban de regreso a la casa, con el vestido blanco ondeando suavemente al viento, Elena supo que lo que los niños habían sentido doy haciendo temblar hasta las raíces de la higuera. ¡Mamá! Gritó Lucía desde el rincón donde dormían, asustada por el estruendo del trueno. Elena corrió a abrazarla, envolviéndola con el vestido blanco que aún no se había quitado, como si su tela guardara algún amuleto de protección. SHHH, está bien, mi vida. Solo es el cielo llorando un poco. Pero mientras calmaba a los niños, su mirada no dejaba de observar la puerta. El agua se colaba por las rendijas, y el suelo de tierra comenzaba a encharcarse. Algo no estaba bien. Algo más allá del temporal. Al amanecer, la tormenta amainó. El silencio que sobrevino era denso, húmedo, cargado de un olor a tierra removida y raíces expuestas. Elena salió con cuidado, envuelta en una manta, y lo vio al instante. Justo donde los gemelos solían señalar, el suelo había cedido. Una grieta serpenteaba desde el tronco de la higuera hasta el borde del claro, y en el centro, como si la tierra se hubiera tragado un pedazo del mundo, había una pequeña hendidura. No era grande. Pero era profunda. Y de ella salía un olor extraño. No a humedad podrida, ni a lodo estancado. Era un aroma antiguo, como de papel guardado, de madera seca y cera de abeja. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo, asomándose con los ojos muy abiertos. Elena no respondió. Se arrodilló junto al agujero y, con las manos temblorosas, apartó los restos de tierra blanda que la lluvia había deshecho. Sus dedos tocaron algo duro. Algo que no era piedra. Ayúdenme, dijo, con una voz que apenas lograba contener la emoción. Los gemelos, obedientes, se pusieron a su lado y comenzaron a excavar con sus manitas, riendo con esa alegría que solo nace de la complicidad. Cavaron con paciencia, con devoción, como si supieran que lo que estaban desenterrando no era un objeto, sino una promesa. Poco a poco, la forma fue revelándose, una caja de madera oscura, más pequeña que la del refugio bajo la higuera, pero con el mismo símbolo grabado en su tapa, la espiral de 3 puntas. «La abuela», exclamó Lucía, señalando el dibujo con reverencia. Elena la sacó con cuidado, como si sostuviera un corazón recién nacido.
La caja pesaba más de lo que aparentaba. La llevó adentro, donde la luz del día apenas se colaba por las grietas de la pared, y la colocó sobre la mesa improvisada. ¿La abrimos?, preguntó Mateo, con los ojos brillantes. Elena asintió. Desató la cuerda que la sellaba y levantó la tapa con una lentitud que parecía sagrada. Dentro, no había joyas. No había monedas. Había 3 cosas. Primero, un pañuelo de seda, doblado con precisión, en cuyo centro estaba bordado un nombre, Isabel. Segundo, una pequeña vela de cera de abeja, con una mecha intacta. Y tercero, una carta, más corta que las anteriores, escrita con una caligrafía que parecía más apurada, como si hubiera sido escrita en la urgencia de una despedida. Elena la desdobló y leyó en voz baja, para que los niños también la escucharan: si esta caja aparece después de la tormenta, es porque el momento ha llegado. La tierra no guarda secretos por capricho. Los guarda hasta que el alma está lista para recibirlos. Esta caja no es el final, es la llave. Usa la vela cuando todo parezca oscuro. Usa el pañuelo cuando necesites recordar quién eres. Y sobre todo, no temas lo que aún no ves. Porque lo más valioso no está enterrado, está esperando ser hallado por manos que aman. Un silencio profundo llenó la habitación. Hasta los gemelos, usualmente inquietos, guardaron quietud. ¿Y ahora?, preguntó Lucía, con la voz apenas un susurro. Elena miró la vela. Luego el pañuelo. Y finalmente, la hendidura en el suelo, aún húmeda de lluvia. Ahora, seguimos escuchando, dijo. Porque en ese instante, mientras el sol intentaba abrirse paso entre las nubes rotas, supo que lo que había bajo la tierra no era un objeto. Era una guía. Y su abuela no la había llevado allí solo para esconderse, sino para descubrirse a sí misma. Retirado desde el centro del mundo. Cada palada era lenta, deliberada. Y con cada puñado de tierra que apartaba, sentía que no solo excavaba en el suelo, sino en su propia memoria. De pronto, la pala golpeó algo distinto. No era madera. No era piedra. Era metálico. Sordo. Cerrado. Mamá. Gritó Mateo, corriendo hacia ella. ¿Qué es? No lo sé, dijo Elena, con la voz apenas audible. Se arrodilló y quitó la tierra con las manos, como lo había hecho antes. Y allí, medio enterrada, cubierta de óxido y musgo, apareció una plancha de hierro. No era grande, apenas del tamaño de una bandeja, pero estaba firmemente sellada al suelo. En su centro, una argolla herrumbrosa. «Ayúdame a levantarla», dijo, sin pensarlo. Los gemelos tiraron de la argolla con todas sus fuerzas, mientras Elena empujaba desde abajo. El hierro chirrió con un sonido que parecía venir de muy lejos. Y luego, se movió. Con un último esfuerzo, la plancha cedió, revelando una abertura estrecha, oscura, que descendía en espiral. No era una cueva. No era un sótano. Era una escalera. Tallada directamente en la roca. Viva. El aire que subía era fresco, limpio, con un tenue aroma a cera y a flores secas. ¿Bajamos?, preguntó Lucía, con una mezcla de miedo y fascinación. Elena dudó. Miró la vela que su abuela le había dejado. La encendió con la llama temblorosa de la lámpara de queroseno. La luz danzó en las paredes de piedra, proyectando sombras que parecían respirar. Sí, dijo, tomando una mano de cada gemelo. Pero no suelten mi mano. Nada de soltarse. Descendieron con cuidado. Los peldaños eran irregulares, húmedos, pero firmes. A cada paso, el silencio se hacía más profundo, como si el mundo exterior se desvaneciera. Al llegar al fondo, la lámpara iluminó una pequeña cámara circular, apenas lo suficiente para que los 3 cupieran de pie. Y en el centro, una mesa de piedra. Sobre ella, una caja. No era de madera. Era de metal antiguo, con incrustaciones de cobre y un cierre con 3 ranuras circulares. Elena la reconoció al instante, era la misma forma que el símbolo de la espiral. Pero lo que la dejó sin aliento fue lo que había a su alrededor.
Estantes tallados en la roca. Llenos de libros. Frascos con hierbas. Ropa doblada con esmero. Y en una esquina, un pequeño colchón de lana, cubierto con una colcha bordada con flores silvestres. ¿Vivió aquí la abuela?, preguntó Mateo, asombrado. Elena no respondió. Se acercó a la caja de metal y, con manos temblorosas, la abrió. Dentro, había 3 cosas. Primero, un diario encuadernado en cuero, con las iniciales IR grabadas en la tapa. Segundo, un mapa del campo, dibujado a mano, con marcas alrededor de la higuera, el arroyo, y esa misma cámara. Y tercero, una pequeña llave de bronce. Cogió el diario y lo abrió por la primera página. La escritura era la misma, pero más joven, más viva. Si estás leyendo esto, es porque has seguido el camino que yo no pude terminar. No huyas del miedo, Elena. Escúchalo. Porque bajo esta tierra no hay solo refugio, hay una promesa. Y tú eres la única que puede cumplirla. ¿Qué promesa, mamá?, preguntó Lucía, acurrucándose contra su pierna. Elena miró a los ojos de sus hermanos. Y por primera vez, no vio miedo. Vio confianza. Vio el mismo fuego que había en la mirada de su abuela, según la describía don Raimundo. No lo sé aún, dijo, con la voz cargada de emoción. Pero vamos a descubrirlo. Juntos. Y mientras la vela parpadeaba en la piedra, Elena supo que ya no estaba escondiéndose. Estaba despertando. Algo grande, algo viejo, algo sagrado, había, sí, susurró Elena. Vamos a escucharla. Abrió el diario por la primera página escrita con tinta que ya se desvanecía, pero cuyas palabras parecían arder con vida propia. Hoy enterré la primera semilla. No en la tierra, sino en el corazón de este lugar. Si alguna vez vuelves aquí, hija de mi sangre, sabrás que no construí este refugio para esconderme. Lo construí para proteger algo que no se puede tocar, pero que todo el mundo necesita, la posibilidad de empezar de nuevo. Elena tragó saliva. Siguió leyendo en voz baja, como si las palabras fueran un hechizo que solo funcionara si se decían con respeto. Cuando llegué aquí, huía. Como tú ahora. Mi mundo se había deshecho en cenizas. Pero en este suelo, encontré raíces. Y en esas raíces, aprendí que el amor no se pierde, solo se transforma. Por eso dejé pistas. No para que encontraras oro, ni tierras, ni riquezas. Sino para que encontraras valor. El tuyo. Mateo se acercó más, apoyando la cabeza en su hombro. ¿La abuela también tenía miedo? Sí, dijo Elena, con la voz quebrada. Pero no dejó que el miedo la detuviera. Pasó las páginas con cuidado, revelando dibujos, notas sobre hierbas curativas, recetas para hacer tinta con bayas silvestres, y luego, al final, una sección marcada con una cinta de seda roja. La promesa enterrada con amor no es un objeto. Es un acto. Es la decisión de cuidar, incluso cuando nadie te lo pide. Es la elección de sembrar, incluso cuando no vas a ver la cosecha. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya la estás cumpliendo. Pero falta un paso más. Mira el mapa. Sigue la línea del arroyo seco hasta la roca partida. Allí, bajo la sombra del algarrobo solitario, encontrarás lo que falta para cerrar el círculo. ¿Vamos ahora?, preguntó Mateo, con los ojos brillantes. Elena miró a su alrededor. La cámara era segura. Era sagrada. Pero su abuela no la había guiado hasta aquí para que se quedara. No hoy, dijo, con suavidad. Hoy necesitamos descansar. Mañana, seguiremos el mapa. Subieron de nuevo a la superficie con el diario y la llave de bronce apretados contra su pecho. Afuera, el sol se ponía en un cielo rosa y dorado, como si el mundo entero celebrara su descubrimiento. Esa noche, mientras los gemelos dormían abrazados bajo las mantas que habían traído de la cámara, Elena encendió la vela que su abuela le había dejado y leyó una y otra vez las últimas líneas del diario. No estás sola, Elena. Nunca lo estuviste. Cada paso que das aquí, lo doy yo contigo. Cada lágrima que cae, la lloro yo también.
Y cada risa de esos niños, es mi risa volviendo a la vida. Las lágrimas cayeron sin ruido sobre las páginas amarillentas. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperanza. Eran lágrimas de reconocimiento. De pertenencia. De amor que atraviesa generaciones. Y mientras la vela se consumía lentamente, Elena supo que, al día siguiente, no iría a buscar un objeto enterrado. Iría a completar un legado. Porque lo que su abuela había escondido bajo la tierra, no era un secreto. Era una semilla. Y ella, era la tierra que la haría. ¿Vamos ya? Preguntó Lucía, frotándose los ojos mientras se acurrucaba a su lado, aún envuelta en la manta. Pronto, respondió Elena, acariciándole el pelo. Primero desayunamos. Luego, seguimos el camino. Mateo apareció con su palo favorito en la mano, como si fuera una espada. Vamos a encontrar el tesoro de la abuela. Elena sonrió, aunque su corazón latía con fuerza. No era un tesoro lo que buscaban. Era algo más difícil de nombrar. Algo que no se podía guardar en un cofre, pero que podía cambiarlo todo. Después de preparar una papilla con las últimas semillas que habían encontrado en la cámara subterránea, Elena guardó agua en la cantimplora, envolvió el diario en un paño seco y colgó la pequeña llave de bronce alrededor de su cuello. Los gemelos la imitaron con mochilas hechas de retazos de tela, llenas de piedras mágicas y hojas de protección. Caminaron siguiendo el curso del arroyo seco, tal como el mapa indicaba. El suelo estaba agrietado, cubierto de hierba amarillenta y piedras sueltas. A cada paso, el silencio se hacía más denso, como si el campo entero estuviera conteniendo la respiración. Mira, dijo Mateo, señalando una roca partida en dos, como si un gigante la hubiera quebrado con las manos. Allí estaba. Tal como en el mapa. Y más allá, solitario, imponente, con sus ramas retorcidas y su tronco ancho como un abrazo, el algarrobo. Elena se detuvo. El aire olía distinto. Más dulce. Más viejo. Este es el lugar, murmuró. Se acercó al árbol y, tal como su abuela había escrito, se arrodilló bajo su sombra más densa. Comenzó a cavar con las manos, con una urgencia que no entendía del todo. Los gemelos la imitaron en silencio, como si supieran que ese momento no era para palabras. La tierra cedió rápido. Y allí, envuelto en una tela de lino encerado, apareció un pequeño cofre de madera, más antiguo que los otros, con las esquinas gastadas por el tiempo y la humedad. Lo abrió con manos que apenas podían contener el temblor. Dentro, no había oro. No había joyas. Había una carta doblada con esmero, y una semilla. Una sola semilla. Grande, oscura, con vetas doradas que brillaban suavemente bajo la luz del sol. Elena desdobló la carta. La caligrafía era la misma, pero esta vez, las palabras parecían escritas con lágrimas. Esta es la semilla que planté el día que decidí no rendirme. No es común. No crece en cualquier tierra. Solo florece donde hay amor verdadero, donde alguien está dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Plántala donde más lo necesites. Y cuando florezca, sabrás que el círculo se ha cerrado. Porque no fue el refugio lo que te salvó, Elena. Fuiste tú. Y siempre lo serás. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Miró a los gemelos, que la observaban con esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo los niños poseen. ¿La plantamos aquí?, preguntó Lucía. Elena negó suavemente. No, mi vida. La plantamos, en casa. Regresaron caminando despacio, como si llevaran algo frágil entre sus manos. Al llegar, eligió un lugar junto a la puerta de la casa, donde el sol daba todas las mañanas. Cavó un pequeño hoyo, colocó la semilla con cuidado y la cubrió con tierra mezclada con cenizas del fogón, como su abuela le había enseñado en el diario. Ahora, esperamos, dijo, acariciando la tierra con ternura. Pero mientras se levantaba, algo dentro de ella ya había florecido. No era la planta. Ian, el viento acariciaba las ramas de la higuera. Pero por dentro, Elena sentía que algo se agitaba. No era miedo. Era, espera. Como si el mundo contuviera la respiración,
aguardando el momento en que la tierra decidiera responder. La comida escaseaba de nuevo. La leche en polvo se había terminado. Las semillas que su abuela había guardado alcanzaban solo para una papilla escasa cada 2 días. Y aunque don Raimundo seguía dejando provisiones discretamente en la puerta, un racimo de uvas silvestres, un trozo de pan de centeno, un frasco de miel, Elena sabía que no podía depender para siempre de su generosidad. Una noche, mientras los gemelos dormían, se sentó junto al fuego apagado y abrió el diario por la página marcada con la cinta roja. Releyó las palabras, buscando algo que antes no había visto. Solo florece donde hay amor verdadero, susurró. ¿Y si no florecía? ¿Y si la semilla no era más que una metáfora, y ella seguía atrapada en un sueño que no se cumpliría? Lucía se movió en sueños y murmuró, «Mamá, tengo sed». Elena se levantó de inmediato, tomó el cántaro y fue al pozo seco. Pero esta vez, al mirar dentro, vio algo distinto. No agua. Pero sí, humedad. Las paredes del pozo estaban más oscuras, más frescas. ¿Había llovido tan fuerte que el subsuelo aún guardaba rastros? Corrió a buscar un balde con cuerda y lo bajó con cuidado. Al subirlo, no estaba vacío. Había un dedo de agua turbia, pero agua al fin. ¿Hay agua?, exclamó, con una alegría que no sentía desde hacía semanas. Al día siguiente, con las manos en la tierra, decidió intentar algo más. Usó las semillas del diario, las de las hierbas comestibles, y las plantó en surcos pequeños junto a la casa. No sabía si crecerían. Pero tenía que intentarlo. Por ellos. ¿Vamos a tener un jardín?, preguntó Mateo, mientras la ayudaba a alisar la tierra con sus manitas. Sí, dijo Elena, con una sonrisa que casi dolía de esperanza. Un jardín para nosotros. Pero esa misma tarde, mientras colgaba mantas para secar al sol, escuchó un ruido distinto. No era el viento. No era don Raimundo. Era el crujido de neumáticos sobre grava. Lejos, pero acercándose. Se paralizó. Los gemelos, que jugaban con piedras, levantaron la vista al mismo tiempo. ¿Quién viene?, preguntó Lucía, con los ojos muy abiertos. Elena no respondió. Corrió a la puerta y miró entre los árboles. A lo lejos, una camioneta policial se detenía en el camino principal. 2 figuras bajaron. No llevaban uniformes completos. Pero sí chalecos con un logo que reconoció al instante, Servicios Sociales. El corazón le golpeó el pecho como un tambor de guerra. Adentro, dijo, con voz baja pero firme. Rápido. Metió a los gemelos en la cámara bajo la higuera, les dio la lámpara de queroseno y les susurró, no hagan ruido. Por nada del mundo. Yo vuelvo. Salió y cerró la losa con fuerza. Luego, con las manos temblorosas, se puso el vestido blanco de su abuela. No por vanidad. Por instinto. Como si ese vestido fuera una armadura. Los pasos se acercaron. Hola. Gritó una mujer, con una voz que intentaba sonar amable. ¿Hay alguien en casa? Elena salió al porche, con la espalda recta, la barbilla alta. Sí. ¿Qué necesitan? La mujer la miró con sorpresa. Detrás de ella, un hombre tomaba notas. ¿Elena Morales? Hemos recibido una denuncia anónima. Dicen que vives aquí con 2 menores, sin autorización, sin servicios básicos. Vivimos, dijo Elena, con la voz serena, aunque las piernas le temblaban. Y los cuido. Mejor de lo que nadie lo ha hecho desde que mis padres murieron. La mujer vaciló. No queremos quitártelos. Solo, asegurarnos de que están bien. Están bien, respondió Elena. Tienen techo. Comida. Amor. ¿Qué más necesitan? El hombre intervino. La ley exige un registro. Un tutor legal. Medicina. Educación, todo eso puedo dárselo, dijo Elena. Si me dejan tiempo. Si me dejan en paz. Hubo un silencio largo. El viento movió las hojas del algarrobo.
Y en ese instante, como si la tierra misma la defendiera, una ráfaga de viento levantó polvo y hojas secas, envolviendo momentáneamente a los visitantes en una nube dorada. Cuando se disipó, la mujer suspiró. Volveremos en una semana. Si las condiciones han mejorado, tal vez podamos encontrar una solución diferente. Se dieron la vuelta y se fueron. Elena se desplomó contra la puerta, con las lágrimas quemándole los ojos. No por el miedo. Por la rabia. Por el cansancio. Por el amor que no sabía cómo demostrar que era suficiente. Bajó a la cámara. Los gemelos la abrazaron en silencio. ¿Se fueron?, preguntó Mateo. Sí, dijo Elena, con la voz rota. Pero volverán. ¿Y qué hacemos?, preguntó Lucía. Elena miró el diario, la semilla enterrada, el vestido de su abuela. Y supo que ya no podía esconderse. Tenía que construir. Ya. Lo que siempre hemos hecho, dijo, con una determinación que nacía del fondo de su alma. Seguir adelante. Juntos. Y mientras la noche caía, Elena supo que la verdadera prueba no era encontrar lo oculto bajo la tierra. Semana. Una semana. 7 días para demostrar que su hogar, aunque fuera de tierra, viento y recuerdos, era suficiente. 7 días para probar que su amor tenía raíces profundas, incluso si nadie más las veía. Estaba arrodillada junto a los surcos que había hecho, intentando regar las semillas con el agua escasa del pozo, cuando escuchó el crujido familiar de ramas bajo unas botas lentas. No era la camioneta. Era algo más suave. Más antiguo. Don Raimundo, dijo, sin siquiera mirar. El viejo se detuvo a su lado, con su sombrero inclinado y una bolsa de arpillera al hombro. Escuché voces ayer, dijo, con voz grave. Y no las de los pájaros. Elena asintió, sin levantar la vista. Las lágrimas que había contenido toda la noche amenazaban con salir. Vinieron, de servicios sociales. Dicen que si no mejoramos las condiciones, se llevarán a los niños. Don Raimundo no respondió de inmediato. Se agachó junto a ella, tomó un puñado de tierra y lo dejó escurrir entre sus dedos arrugados. Esta tierra, dijo al fin, no es fácil. Pero es honesta. Da lo que se le pide, si se le pide con respeto. Abrió la bolsa y sacó un frasco de vidrio con un líquido oscuro. Infusión de raíz de bardana y tomillo silvestre. Para que las plantas echen raíz más rápido. Tu abuela lo usaba. Elena lo tomó con manos temblorosas. ¿Por qué me ayuda tanto? Don Raimundo la miró con esos ojos que parecían haber visto siglos. Porque vi cómo cuidaste a esos niños desde el primer día que llegaste. No buscaste refugio para ti. Lo buscaste para ellos. Eso, no se compra. No se finge. Y no se olvida. De repente, Mateo salió corriendo de la casa, con una sonrisa en la cara. Don Raimundo. Mire lo que hice. En sus manos, sostenía una pequeña escoba hecha con ramas y paja, atada con hilo de lana. Para limpiar la casa, explicó, orgulloso. El viejo sonrió, y por un instante, su rostro se suavizó como el río después de la lluvia. Buena escoba, muchacho. Bien hecha. Lucía apareció tras él, tímida, y le ofreció una flor silvestre marchita. Para usted, dijo, con voz dulce. Don Raimundo la tomó con reverencia, como si fuera una corona. Gracias, niña. La pondré junto a mi cama. Para soñar con días mejores. Se volvió hacia Elena. No estás sola en esto. La aldea entera te ha visto. Y aunque no digamos nada, sabemos quién eres. ¿Y quiénes son esos niños? No son huérfanos. Son hijos de esta tierra. Como tú. Elena sintió un nudo en la garganta. Quiso hablar, pero no encontró palabras. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Hay más, dijo don Raimundo, bajando la voz. La escuela del pueblo, la maestra, Rosa, está dispuesta a darles clases. Aquí mismo. Si tú lo permites. 1 hora al día. Para empezar.
¿En serio? ¿En serio? Y el médico del pueblo pasará la próxima semana. Solo para revisarlos. Sin papeles. Sin preguntas. Elena soltó el frasco y se llevó las manos a la cara. No eran promesas vacías. Era comunidad. Era red. Era la posibilidad de que, tal vez, no todo dependiera solo de ella. No sé cómo agradecerle, no me lo agradezcas a mí, dijo el viejo, con una sonrisa suave. Agradécele a tu abuela. Fue ella quien sembró esto, mucho antes de que nacieras. Se levantó, se colocó el sombrero y dio media vuelta. Pero antes de irse, se detuvo. ¿Y Elena, sí? No uses el vestido blanco solo para enfrentar al mundo. Úsalo también para celebrar. Porque si siembras con amor, la cosecha llega. Aunque tarde. Y se fue, dejando tras de sí no solo provisiones, sino una semilla distinta, la de la esperanza compartida. Elena miró a los gemelos, que jugaban con la escoba improvisada, riendo bajo el sol matinal. Y por primera vez desde que huyó, no sintió que estaba ella encontrado en uno de los frascos de la cámara subterránea. Una tarde, mientras colgaba sábanas al viento, una voz suave la llamó desde el sendero. ¿Elena? Se volvió. Era una mujer de mediana edad, con el pelo recogido en una trenza y una mochila de lona colgada del hombro. Llevaba gafas redondas y una sonrisa que no necesitaba palabras. Soy Rosa, dijo. La maestra. Elena sintió el corazón en la garganta. Asintió, sin saber qué decir. Don Raimundo me dijo, que los niños están listos. Sí, logró responder. Están listos. Rosa entró con naturalidad, como si ya conociera cada grieta de la casa. Se arrodilló frente a Mateo y Lucía, que la observaban con curiosidad. Hola, dijo, con una voz cálida como la miel. Me encantan las escobas hechas a mano. ¿Me enseñan cómo la hicieron? Los gemelos se miraron, luego sonrieron y asintieron. En minutos, estaban sentados bajo la higuera, rodeados de ramas, hilos y hojas, mientras Rosa dibujaba letras en la tierra con un palo. Elena los observaba desde la puerta, con el pecho oprimido por una emoción que no tenía nombre. No era alegría. No era alivio. Era algo más profundo, la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, sus hermanos no solo estaban a salvo, estaban creciendo. Al final de la clase, Rosa se acercó a ella. Son brillantes. Y muy unidos. Hizo una pausa. Me contó don Raimundo, sobre tu abuela. Elena asintió, los ojos bajos. Él dice que ella también vivió aquí. Que construyó todo esto, en silencio. Sí, dijo Elena. Y ahora, siento que estoy terminando lo que ella empezó. Rosa la miró con una ternura que dolía. No estás terminando nada. Estás comenzando algo nuevo. Con sus mismas manos. Pero con tu propio corazón. Se sentaron en el porche, mientras los niños jugaban con las letras dibujadas en la tierra. ¿Mi abuela, cómo era? Preguntó Elena, casi en un susurro. Rosa sonrió. Firme. Justa. Y con una risa que se oía desde el otro lado del valle. Vino aquí después de la guerra. Nadie sabe bien por qué. Pero los ancianos dicen que trajo a alguien consigo. Un niño. Lo crió como su hijo, aunque no llevaba su sangre. Porque, decía, el amor no necesita papeles para ser real. Elena sintió un escalofrío. Miró a Mateo y Lucía, que ahora imitaban las letras con palos en el suelo. Ese niño. Nunca se supo su nombre, dijo Rosa. Pero dicen que, años después, se fue lejos, y que tuvo una hija. Y esa hija, tuvo 3 hijos. Las lágrimas brotaron sin permiso. No por tristeza. Por reconocimiento. Entonces, ella no solo me dejó un refugio. Me dejó una historia. Sí, dijo Rosa, poniendo una mano sobre la suya. Y tú estás escribiendo el siguiente capítulo. Se levantó para irse, pero antes se detuvo. Volveré mañana.
Y cada día. Mientras me necesiten. Gracias, dijo Elena, con la voz rota. No sabe cuánto, si lo sé, interrumpió Rosa, con suavidad. Porque yo también tuve que elegir entre el miedo y el amor. Y tú ya elegiste. Cuando se fue, el sol ya se inclinaba hacia el oeste, tiñendo el campo de dorado. Elena llamó a los niños. ¿Qué aprendieron hoy? La letra A. Exclamó Lucía. Como abuela. Mateo asintió, serio. Y C, como casa. Elena los abrazó con fuerza, inhalando el olor a tierra, a sudor, a infancia. Esta es nuestra casa, dijo. Y ustedes, son mi carta al mundo. La más hermosa que jamás escribiré. Ya el aire de risas y letras susurradas. Incluso el pozo, milagrosamente, ahora daba un hilo constante de agua clara. Pero algo le decía que aún faltaba una pieza. No en la casa. En el alma del lugar. Una tarde, mientras revisaba una vez más el mapa de su abuela, sus ojos se detuvieron en una marca que antes había pasado por alto, una pequeña cruz dibujada junto a la raíz más gruesa de la higuera, con una nota al margen apenas legible, donde duerme la promesa, despierta el comienzo. Esa noche, después de acostar a los gemelos, volvió al árbol con la lámpara de queroseno. Se arrodilló donde las raíces se enroscaban en la tierra como serpientes dormidas, y con las manos desnudas, comenzó a cavar. No con prisa. Con devoción. La tierra cedió fácilmente, como si hubiera estado esperando. Y entonces, sus dedos tocaron algo liso, frío, firme. No era madera. Era piedra. Una losa plana, apenas más grande que sus dos manos juntas. Con ayuda de una rama fuerte, la levantó. Debajo, una abertura estrecha. Y escalones. ¿Mamá? La voz la sobresaltó. Se volvió. Mateo y Lucía estaban allí, descalzos, con los ojos brillantes en la penumbra. ¿Por qué no nos llamaste? Preguntó Lucía, acercándose. No quería asustarlos, no estamos asustados, dijo Mateo, tomando la lámpara con una seriedad que lo hacía parecer mayor. Estamos contigo. Elena no pudo negarse. Tomó una mano de cada uno y descendieron juntos. La pequeña cámara era distinta a las otras. Más cálida. Las paredes estaban recubiertas con una capa fina de cera que brillaba. Con la luz de la lámpara. Y en el centro, sobre una repisa de piedra pulida, había tres objetos. Primero, un pequeño arcón de cedro, cerrado con un broche de latón. Segundo, un jarrón de barro con flores secas, aún intactas, como si el tiempo no se hubiera atrevido a tocarlas. Y tercero, un versé. De madera clara, con los bordes desgastados por años de manos que lo habían mecido, pero en perfecto estado. Elena se acercó al versé, con el corazón en la garganta. Lo acarició con las yemas de los dedos. Y entonces lo vio, grabado en la baranda, casi invisible, un nombre. Isabel. ¿Fue de la abuela? Preguntó Lucía, asomándose. Sí, susurró Elena. Y, tal vez, de alguien más. Abrió el arcón. Dentro, había mantitas de lana, pañales de lino, un sonajero de madera. Y una carta más. La desdobló con manos temblorosas. Si has llegado hasta aquí, es porque ya no temes ser madre. No por obligación, sino por elección. Este versé no fue solo mío. Fue de mi hijo. El que vine a proteger a este lugar. Y ahora, es tuyo. Porque tú también elegiste amar como si no hubiera mañana. Y eso es lo más sagrado que existe. Las lágrimas cayeron sin ruido. No eran lágrimas de tristeza. Eran de reconocimiento. De pertenencia. De una herencia que no se medía en tierras, sino en gestos. ¿Podemos ponerlo aquí? Preguntó Mateo. Para cuando tengamos un hermanito. Elena lo miró, sorprendida. ¿Un hermanito? Lucía asintió, con total naturalidad. La abuela dejó espacio. Siempre hay espacio para más amor. Elena no supo qué decir.
Solo los abrazó, con el versé a sus espaldas y la lámpara parpadeando en la piedra. Y en ese instante, supo que no había venido solo a esconderse. Había venido a preparar un nido. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y acarició la madera del versé con la yema de los dedos. No era solo un objeto. Era una promesa hecha carne. Una continuidad. Algo que decía, sin palabras, aquí, el amor no se rompe. Se transmite. ¿Por qué lloras, mamá? Susurró una vocecita. Elena se sobresaltó. Lucía estaba despierta, sentada en su manta, mirándola con ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. No estoy llorando, dijo, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. Solo, estoy feliz. Yo también, dijo Lucía, arrastrándose hasta ella y apoyando la cabeza en su regazo. Porque ahora tenemos casa de verdad. No solo techo. Casa con abuela adentro. Elena la abrazó con fuerza, inhalando el olor a tierra y a infancia que despedía su cabello. Sí, mi vida. Casa con abuela, y con nosotros. Y con todo lo que venga. Mateo se removió en sueños, murmurando algo ininteligible, y se dio la vuelta, abrazando una de las mantitas del arcón como si supiera que venían de manos que los habían protegido antes de que nacieran. En ese silencio, Elena sintió algo nacer dentro de ella. No era esperanza. Era certeza. La certeza de que no estaba sola. Que nunca lo había estado. Algo en el aire cambió. No fue un ruido. No fue un movimiento. Fue una presencia. Suave, cálida, como el recuerdo de un abrazo que nunca se fue. Cerró los ojos, y por un instante, juró sentir una mano sobre su cabeza. No pesada. No exigente. Solo, allí. Acompañando. Gracias, abuela, murmuró, sin voz apenas. Y en ese momento, como si la tierra respondiera, una brisa ligera entró por la ventana rota y agitó las flores secas del jarrón que habían traído de la cámara. Su aroma, dulce y antiguo, se extendió por la habitación, mezclándose con el olor a cera, a madera vieja, a lágrimas contadas y calladas. Lucía levantó la vista. ¿Sientes eso? ¿El qué? El abrazo. Elena asintió, con la garganta cerrada. Sí, mi amor. Lo siento. No hubo más palabras. Solo el crujido suave de la madera, el suspiro del viento y el respirar acompasado de los niños. Pero en ese silencio, algo se selló. Algo que no necesitaba testigos ni papeles. Algo que solo el corazón reconoce cuando ha encontrado su lugar. Y por primera vez desde que huyó, Elena no miró hacia atrás con miedo. ¿Dormiste, mamá? Preguntó Lucía, acariciando su mejilla con una manita tibia. Un poco, respondió Elena, con la voz ronca de tanto callar emociones. Pero no necesito mucho sueño cuando duermen ustedes. Mateo se arrodilló frente al versé y pasó los dedos por la madera, como si memorizara cada curva. ¿Crees que lo usaremos pronto? Elena vaciló. No sabía si se refería a un hermanito, a un nuevo sueño, o simplemente a la idea de que el amor siempre encuentra un lugar donde crecer. No sé, dijo al fin. Pero está listo. Por si acaso. Se levantó, se estiró, y fue al exterior. El rocío brillaba sobre los brotes verdes del huerto. El pozo goteaba con suavidad. Y en medio de todo, como un milagro callado, la tierra donde había enterrado la semilla de su abuela, mostraba una diminuta púa verde. ¡Mamá! Gritó Lucía, corriendo tras ella. ¡Mira! Elena se arrodilló, incrédula. La semilla había brotado. No era una planta cualquiera. Tenía hojas finas, plateadas en los bordes, y un tallo que se alzaba con una determinación casi humana. Es la flor de la luna, dijo una voz detrás de ellas. Se volvieron. Don Raimundo estaba allí, con su sombrero bajo y los ojos húmedos. Tu abuela la llamaba así. Decía que solo crece donde el corazón ha dejado de temer. ¿Sabías que la había plantado? Preguntó Elena. No, respondió el viejo.
pero sentí que algo había cambiado en el aire. Como si la tierra hubiera exhalado por fin. Mateo tocó la hojita con cuidado. ¿Florecerá de noche? Sí, dijo don Raimundo. Y cuando lo haga, su luz será tan suave que hasta las estrellas se acercarán a mirarla. Ese día transcurrió en una calma sagrada. Rosa vino, y en lugar de letras en la tierra, enseñó a los niños a nombrar las hierbas del huerto. Los gemelos la siguieron con devoción, memorizando nombres como si fueran conjuros: manzanilla, romero, tila, salvia. Al caer la tarde, mientras preparaban una infusión con las primeras hojas cosechadas, Lucía se acercó a Elena y le tomó la mano. Hoy no tuve pesadillas. Elena la miró, sorprendida. ¿En serio? No. Soñé que la abuela nos cantaba. Y que tú estabas con nosotros, siempre. Mateo asintió, sentado junto al fuego pequeño que ahora ardía con leña seca y orden. Y el versé no estaba vacío. Elena sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. Solo los abrazó, uno a cada lado, y los meció suavemente, como si ya estuvieran dentro de ese versé invisible que el amor construye con el tiempo. Esa noche, cuando los acostó, los gemelos se durmieron al instante. No con el sueño agitado de antes, sino con una quietud profunda, como si supieran, sin palabras, que ya no estaban huyendo. Estaban en casa. Elena se sentó junto a la puerta, mirando la semilla brotada bajo la luna creciente. Sino la vida misma. Cada mañana comenzaba con agua fresca del pozo, ahora más generoso, cada tarde, con las risas de los gemelos aprendiendo junto a Rosa, y cada noche, con el suave crujido de las hojas de la flor de la luna, que crecía con una tenacidad silenciosa, como si supiera que su misión era dar luz donde antes solo hubo sombra. Una mañana, mientras reforzaba el techo con nuevas cañas que don Raimundo le había traído, escuchó un carruaje acercarse. Pero no era la camioneta oficial. Era un carro de madera, tirado por un burro, con toldo de lona y cestas llenas de herramientas. «Hola», gritó una voz ronca pero amable. Elena bajó de la escalera improvisada. Era un hombre de mediana edad, con las manos callosas y los ojos sonrientes. «Soy Joaquín», dijo. «El carpintero del pueblo. Don Raimundo me dijo que necesitas arreglar esto, y que hay un versé que merece un techo digno». Elena no supo qué decir. Solo asintió, con los ojos brillantes. «No quiero causar problemas, no hay problemas donde hay voluntad», interrumpió él, ya midiendo las vigas. «Y desde que llegaste, esta tierra ha vuelto a respirar». Durante 2 días, Joaquín trabajó en silencio. No preguntó por su pasado. No juzgó su presente. Solo clavó, lijó, armó. Y cuando terminó, la casa ya no parecía abandonada. Parecía habitada con intención. Con amor. «Falta una cosa», dijo al final, mientras recogía sus herramientas. Señaló la puerta principal, medio podrida, colgando de una bisagra. «Mañana traigo una nueva. De cedro. Como la que tenía antes Isabel». Elena lo miró, sorprendida. ¿Conocía a mi abuela? Joaquín sonrió, con nostalgia. Era la mujer más terca que he conocido. Y la más generosa. Me enseñó a hacer sillas que no crujen, y puertas que no dejan entrar el miedo. Esa misma tarde, Rosa llegó con un cuaderno nuevo y un lápiz bien afilado. «Para ti», dijo, entregándoselo. «Empieza a escribir tu historia. No para los papeles del gobierno. Para tus hijos. Para que sepan de dónde vienen, y a dónde pueden ir». Elena tomó el cuaderno como si fuera sagrado. «¿Crees que podré quedarme?» Rosa la miró con una firmeza suave. «Ya te quedaste, Elena. Solo falta que el mundo lo reconozca». Esa noche, mientras los gemelos dormían en su rincón, ahora protegido por paredes reforzadas y una cortina de lino teñido con flores silvestres, Elena se sentó junto a la flor de la luna, que ya alcanzaba la altura de su rodilla. Abrió el cuaderno. La primera página estaba en blanco. Limpia. Como un nuevo comienzo. Y escribió, con letra temblorosa pero decidida: «Hoy, por primera vez, no huí. Hoy,
construí. Al alzar la vista, vio que la flor había abierto un capullo. Pequeño, plateado, brillando tenuemente bajo la luna. Dentro de la casa, Mateo murmuró en sueños: «Mamá, estamos a salvo». Y Elena, con el cuaderno en el regazo y la brisa acariciando su pelo, supo que ya no era solo una hermana. Una mañana, mientras regaba los surcos, ahora llenos de hierbas aromáticas que se balanceaban al ritmo del viento, vio a Rosa caminar hacia la casa con paso decidido. No traía cuaderno ni lápiz. Traía una carpeta marrón. «Han venido al pueblo», dijo, sin preámbulos. «Preguntaron por ti». Elena dejó caer la regadera. El agua se derramó en silencio sobre la tierra sedienta. «¿Y qué dijiste?» «La verdad», respondió Rosa, con una calma que era más fuerte que cualquier mentira. «Dije que los niños están sanos. Que aprenden. Que sonríen. Que duermen en una casa que huele a cera de abeja y a sopa de hierbas. Y que tú, no los has escondido. Los has cuidado». Hizo una pausa. Miró a Elena a los ojos. «Pero quieren verlos. Hoy». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se llevó las manos al rostro, conteniendo el aliento. No era miedo. Era la certeza de que, después de tanto, todo se decidiría en unas horas. ¿Y si dicen que no es suficiente? Entonces, dijo Rosa, con una sonrisa suave pero firme, les mostraremos que el amor no se mide en metros cuadrados, sino en miradas que se buscan al despertar. Dentro de la casa, los gemelos ya estaban despiertos. Mateo cepillaba su escoba con esmero. Lucía ordenaba las mantitas del versé, como si preparara un altar. ¿Vienen personas?, preguntó Lucía al verlas entrar. Sí, dijo Elena, arrodillándose frente a ellos. Pero no tienen que tener miedo. Solo van a ver lo bonito que es nuestro hogar. Les mostraremos el jardín, dijo Mateo. Y la flor de la luna. Y el versé, añadió Lucía. Por si quieren saber que aquí hay espacio. Para todos. Elena los abrazó con fuerza, inhalando el olor a infancia y a esperanza que despedían sus cabezas. No eran palabras de niños. Eran palabras de almas que ya entendían lo esencial. Poco después, el motor de la camioneta rompió el silencio del campo. Elena salió al porche, vestida con el traje blanco de su abuela, limpio y ligeramente remendado, pero con la dignidad intacta. Los gemelos a su lado, limpios, descalzos, con las manos entrelazadas. La trabajadora social bajó primero. El mismo hombre la acompañaba, pero esta vez sin su cuaderno. Solo con los ojos abiertos. «Hola, Elena», dijo la mujer, sin sonrisa forzada esta vez. «Solo queremos ver cómo están». «Están bien», respondió Elena, con voz serena. «Pero no basta con mirar. Hay que sentir». Los invitó a entrar. La casa ya no era la misma. Las paredes estaban limpias, las grietas selladas con barro y paja. El suelo, cubierto con esteras tejidas a mano. En un rincón, el huerto en miniatura que Rosa y los niños habían hecho con macetas de barro. En otro, el versé, bajo la viga tallada. Y en el centro, la mesa con 3 tazas humeantes de infusión de manzanilla. «Siéntense», dijo Elena. Los inspectores se miraron, sorprendidos. No era lo que esperaban. Mientras los niños les mostraban sus dibujos, letras, flores, una casa con 3 personas de la mano, la mujer observó cada detalle, la forma en que Elena les apartaba el pelo de la frente, la manera en que respondía a sus preguntas sin apuro, el brillo en los ojos de los gemelos cuando hablaban de la abuela que vive en la tierra. Al final, salieron al exterior. La flor de la luna brillaba bajo el sol de mediodía, sus hojas plateadas moviéndose como si saludaran. «Nunca había visto una», dijo el hombre. «Florece solo donde hay paz», dijo Elena. La mujer asintió, con los ojos húmedos. «No vamos a separarlos, Elena». Elena contuvo el aliento. «¿Qué? No necesitas un tutor legal, si ya eres su madre de corazón. Y eso se ve». Se acercó y le entregó un papel sellado. «Es una autorización provisional».
con la firma del médico, de la maestra, y de don Raimundo. Dice que los niños viven en un entorno seguro, amoroso, y lleno de raíces. Elena tomó el papel, pero no lo miró. Solo abrazó a los gemelos con fuerza. Gracias, susurró. No me lo agradezcas a mí, dijo la mujer. Agradece a quienes creyeron en ti antes de que el mundo lo hiciera. Cuando se fueron, el sol bañaba el campo en oro. Lucía tomó la mano de Elena. ¿Ahora somos de verdad? Siempre lo fuimos, mi vida, dijo Elena, con la voz rota por la emoción. Solo que ahora, el mundo lo sabe. Y mientras el viento acariciaba las hojas de la flor de la luna, Elena supo que no había ganado una batalla. Había ganado el derecho a pertenecer. Sin huir. Ida. Los gemelos jugaban cerca de la flor de la luna, que ahora abría sus primeros pétalos plateados, brillando con una luz tenue, casi interior. ¿Qué dice el papel, mamá? Preguntó Lucía, acercándose con los pies descalzos cubiertos de tierra. Elena se arrodilló y les mostró el sello oficial, las firmas, las palabras que antes le parecían cadenas y ahora se leían como alas. Dice que podemos quedarnos. Que este lugar es nuestro hogar. De verdad. Mateo la miró, con esa seriedad que lo hacía parecer mayor que sus años. ¿Y la abuela? Elena sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Ella ya lo sabía. Por eso nos trajo aquí. Entraron juntos. La casa, iluminada por la última luz del día, parecía respirar con ellos. Cada objeto, la escoba de ramas, el versé de madera, el cuaderno sobre la mesa, contaba una historia. No de abandono. De resistencia. De amor que se niega a rendirse. Más tarde, mientras preparaba una sopa con las hierbas del huerto, don Raimundo apareció en la puerta, con una sonrisa que no necesitaba palabras. Escuché que el mundo finalmente te vio. Elena asintió, sin dejar de revolver la olla. Sí. Y no me negó. El viejo se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Nunca lo haría. Porque lo que construiste aquí, no es solo para ti. Es para todos los que un día necesiten creer que es posible empezar de nuevo. Se sentó junto a los gemelos, que le mostraban con orgullo sus dibujos de la flor de la luna. ¿Sabes qué es lo más valioso que encontraste bajo la tierra, Elena? Ella lo miró, sorprendida. No fue oro. No fue un mapa. Fue una semilla. Pero no de planta, sino de confianza. En ti misma. En el amor. En que, incluso cuando todo se derrumba, algo sigue creciendo en silencio. Elena dejó la cuchara y se sentó frente a él, con los niños entre los dos. Pensaba que lo oculto era un secreto. Pero era un espejo. Exacto, dijo don Raimundo, con los ojos brillantes. Y en él, viste quién eres, no una huérfana que huye, sino una guardiana que regresa. Esa noche, después de la cena, Elena sacó el cuaderno que le había dado Rosa. Lo abrió en una página nueva. Los gemelos se acurrucaron a su lado, mientras la luna iluminaba suavemente la habitación. ¿Qué vas a escribir? Preguntó Lucía. La verdad, respondió Elena. Que lo más oculto bajo la tierra, no era un objeto. Era el recuerdo de que nunca estamos solos. Que el amor se entierra, sí, pero no para perderse. Para esperar. Para brotar cuando más lo necesitamos. Mateo apoyó la cabeza en su hombro. Y ahora, floreció. Sí, susurró Elena, acariciando sus cabellos. Y seguirá floreciendo. Porque lo plantamos juntos. Afueras, la flor de la luna irradiaba su luz suave sobre el campo, como un faro silencioso. Y en ese instante, Elena comprendió que el verdadero tesoro no estaban, pero cuyo calor aún se sentía en cada hilo. Cuenta otra vez, pidió Lucía.